Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos aquí desde el Centro Pastoral y celebrando a los buenos pastores, todos aquellos que nos tenemos la responsabilidad de cuidar a un grupo de personas, de acompañarlos. Todos nosotros somos llamados a ser pastores. Así que como pastores, bienvenidos a este programa. Pues estamos aquí, mis hermanos y hermanas, muy contentos de que nos acompañen. Estamos en el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso y como todos los viernes a las 10:30 de la mañana, aquí está conmigo Naxieli. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Usted? Pues ya con el pie en el estribo, Naxieli, porque el lunes nos vamos de peregrinación a Europa. ¡Qué envidia! Sí, te estamos muy entusiasmados porque viene un proceso muy interesante. Vamos a pasar 15 noches en Europa y una noche en el avión. Es la parte normal, porque es un vuelo largo, pero son 8 horas de diferencia. O sea que ahorita que son aquí las 10:30 de la mañana, son precisamente las 18:30, que son las 6:30 de la tarde en Europa. Así que tenemos que irnos adaptando a este cambio de horario y pues lógicamente vamos a estar transmitiendo este programa. Vamos a tratar de traerles videos de los lugares que vamos a visitar, porque vamos a visitar los santuarios marianos más importantes que tenemos ahí en Francia, España y Portugal. Así que vamos a andar bien ocupadotes, pero de todos modos aquí vamos a estar con ustedes en su programa Subiendo al Tepeyac. Y hoy pues vamos a empezar con una oración primeramente para entrar en el buen pastor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro pastor. Tú eres el que nos guías, el que nos conduces, nos llevas a aguas frescas, Señor. Nos llevas a poder apacentarnos, a poder estar en paz en nuestras vidas. Sin ti, Señor, nuestra vida sería muy complicada. Por eso lo entendemos, Señor. Y cuando nos sentimos abrumados, cansados, agobiados, nos damos cuenta de que tú nos ofreces paz a nuestros corazones. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros y te pedimos que no te alejes de nosotros en nuestra vida. Está a nuestro lado, llénanos de tu paz y de tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Naxieli, vamos a platicar hoy sobre el buen pastor. ¿Qué te parece? Yo lo traigo a colación con el oficio, ¿verdad? Del pastor con las ovejas como tal. Y ahorita que viene en la introducción nos decía usted de que todos somos pastores. Pensaba yo en, obviamente, los sacerdotes, diáconos, pero los padres de familia, los maestros, los psicólogos, hasta los políticos, ¿verdad? En cierta forma deben de ir ahí acompañando al pueblo, a las ovejas, en este caso, con este ejemplo del pastor. Pero como la figura del pastor en aquel tiempo por el oficio era una figura de mucha resiliencia, de mucha sabiduría también, porque tenían que saber pues el clima y cómo era y todo eso. Pero una cosa que quiero rescatar mucho de ese oficio es cómo eran cuidadosos de respeto a las tradiciones, que es algo que hoy yo creo que escuchamos esa palabra y decimos, no, ya no. La Así tradición es. ya no, hay que romper con eso, estamos en un tiempo nuevo, cosas nuevas y todo esto, y claro que sí, de acuerdo, muchas cosas evolucionan, muchas cosas mejoran, pero la tradición en sí no es mala. Claro que no. Y lo hemos malentendido. Entonces creo que también con este recordatorio del pastor y las ovejas podemos retomar también un poco eso. Sí, porque también un pastor muy importante somos los papás de la familia que acompañamos a nuestros hijos y a veces los hermanos, porque un hermano mayor se convierte en pastor del otro y a veces el menor tiene que llevar al mayor porque no quiere moverse. Entonces, así es nuestra vida, mis hermanos. Todos somos llamados a ser pastores. Y algo muy importante que cabe notar es que las ovejas
son animales muy mansos. Las ovejas son muy fáciles de conducir y aparte no resisten mucho, no presentan resistencia, pero cuando se sienten derrotadas, se les acaba el mundo. Una oveja que se siente perdida y escucha los aullidos de los animales salvajes y se siente perdida, ¿sabes qué hace? Se tira al suelo y abre sus patas y muestra sus órganos vitales para que si algún animal se le encuentra, que se la coma. O sea, así son las ovejas. Por eso una oveja perdida es una oveja muerta. Por eso Jesús nos decía, el pastor deja las 99 para ir a buscar a la que se perdió, porque una oveja perdida es oveja muerta. Por eso, ¿cuántos de nosotros no pasamos una situación similar, una circunstancia donde estamos de pronto sintiéndonos derrotados, abatidos y decimos, pues ya no tiene caso, ya no voy a luchar, ya para qué, ya esto no tiene sentido? Sobre todo los jóvenes después de la pandemia empezaron a suceder tantas cosas porque los jóvenes pasaron ese periodo encerrados en casa que yo no lo había experimentado. Yo en toda mi vida siempre había andado, como dicen, como burro sin mecate, andaba donde me daba la gana, hacía lo que quería y todo, y de pronto nos dicen, se tiene que quedar en su casa, no puede salir. Eso fue para mí un shock, pero para los jóvenes y para los niños fue algo que les marcó en su vida porque se sintieron muy abrumados y han tratado de salir de la pospandemia y tienen muchos problemas porque se sienten derrotados, se sienten débiles, se sienten que no valen, se sienten que no pueden. Sí, digo, bueno, la pandemia a todos nos tocó de diferentes formas o la vivimos de diferentes maneras. Hay quien disfrutó de estar en su casa porque no le gusta convivir, no le gusta socializar y disfruta mucho de su hogar. Pues qué bendición, pero a los que la tuvieron complicada, ¿no? Y también ahí se enfrentó o nos enfrentamos todos a este reto de tener que escuchar voces en verdad, porque poníamos todo en duda en ese tiempo. Sí. Hasta el secretario de salud que salía y nos decía algo, decíamos nosotros, "Ah, no, quién No, sabe, quién debe sabe. politizarse por aquí". Pero en este sentido que nosotros queremos traer el Evangelio, ¿no? Es como decir, y bueno, detenernos a escuchar la voz del buen pastor, que puede haber muchas voces que nos invadan, pero ¿cómo reconocer la verdadera voz? O sea, ¿cómo reconocer que Jesús es la puerta que nos lleva a esa vida de plenitud y hasta ese respeto? Porque nos muestra la puerta, pero no nos exige entrar. Entonces Ujú. Jesús es esa voz respetuosa, que cuida, que ama, que espera. Y pues de repente podemos encontrarnos otras voces que hacen también otra clase de invitaciones que pueden ser más fáciles de escuchar y más fáciles de tomar. Entonces, ¿cómo es que Jesús, que no impone, nosotros debemos de detenernos y sernos conscientes hacia qué puerta queremos ir como ovejas, ¿no? Y en la parroquia, propiamente en nuestra vida comunitaria como parroquia, pues también darnos cuenta qué tipo de servidores, qué tipo de pastores somos, ¿verdad? Ujú. De cómo nos estamos formando, cómo estamos tratando a veces a las personas y las estamos recibiendo de una manera amable. Me gusta mucho esa clase que nosotros tenemos se me fue el nombre ahorita, de hospitalidad. Hospitalidad. Ujú. Que yo decía, pues, ¿qué será hospitalidad, verdad? Cuando recién me incorporé a Tepeyac, que me explicaban, digo, qué bonito ministerio, ¿verdad? Ujú. Y es importante que nosotros revisemos esas prácticas que tenemos, porque a veces decimos solo el diácono o el sacerdote, pero también todos que formamos parte nos convertimos en esos pastores que acompañamos a otras personas y nuestra obra, nuestra acción también puede definir el que ellos quieran o no ser parte de nuestra comunidad, ¿no? Nos tengan Así es. confianza. Dice el cardenal Raniero Cantalamessa, dice que Jesús, en los tiempos de Jesús, las ovejas conocían la voz de su pastor. Y cuando el pastor hablaba, las ovejas lo reconocían. Dice, pero hoy en día hay tantas voces, como bien lo dices, ¿verdad? Hay voces de gentes que están aprovechándose
de la bondad de la gente, porque hay gente que es buena y hay gente que también es ingenua. Y entonces ellos están aprovechando de ello y lo que hacen es que esa voz empieza a cuestionarle a la oveja y la oveja la está escuchando. Es que si dijéramos, yo no escucho esas voces, pero tanta gente que sí las escucha, porque nada más nos ponemos a ver la cantidad de sectas que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues simple y sencillamente estarles hablando a la gente y les están diciendo cosas que no necesariamente son ciertas. Lo que hacen es que tergiversan la información. Lo que hacen es tratar de fundamentalizar la palabra de Dios y las ovejas los escuchan. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que decir, como decías ahorita, ¿verdad? Que pensamos que el diácono y el padre son los responsables de la comunidad. No, somos todos. ¿Por qué? Porque mire, nosotros hacemos un trabajo fuertísimo para invitar a la gente que venga a la iglesia, que venga a la misa y demás. Y cuando llegan, si la persona de hospitalidad les hace un gesto o les hace una mala cara, pues ya todo lo que hayamos hecho nosotros se perdió. Ahora, tampoco es de que todo esté perfecto porque no vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero sí todos estar en la misma sintonía. Por eso el Papa Francisco nos dio una frase que, que yo creo que ya la habíamos escuchado muchas veces antes, pero cuando lo dijo el Papa Francisco se nos quedó muy grabada, porque nos dijo, yo quiero que sean pastores con olor a oveja. No a chivo, a oveja. Y esto lo que implica es que si yo voy a ser pastor, yo tengo que relacionarme con las ovejas. Yo tengo que pasar tiempo con las ovejas. Yo tengo que acompañarlas. Y en ese acompañar, en ese estar con ellas, voy a adquirir el olor de la oveja. Porque si yo nomás quiero tener ovejas, pero no quiero oler como ellas, pues entonces aquí tenemos un problema fundamentalmente muy grave. A veces formar parte de una comunidad se vuelve complicado la vida familiar, siendo de sangre, ¿verdad? O sea, tenemos nuestras situaciones de conflicto, ahora una comunidad en donde tenemos diferentes maneras de haber crecido, formaciones distintas, etcétera. Pero lo que sí debemos de abrir los ojos y todos nuestros sentidos, yo creo, es en esta parte de ver a qué comunidades queremos pertenecer. O sea, obviamente nuestra comunidad de la iglesia, ¿verdad? Que es a la que nosotros desearíamos que todos formáramos parte de una comunidad en donde pues estuviéramos acompañados, sirviéramos, creciéramos en la fe, eso sería lo ideal. Pero hoy con tantas opciones, como dice, hay tantas opciones que nos prometen libertad y al término del tiempo lo que nos dejan es vacío. Ajá. Desolación, vacío, tristeza, hasta vicios, ¿no? En algunos Así casos, por el tratar de pertenecer a cosas que decimos, pues vamos a probar. Hoy está muy de moda, todo con los jóvenes, el hecho de decir, pues que primero tengo que verlo, tengo que probar, tengo que darle la oportunidad. Híjole, hay cosas a las que no hay que darles la oportunidad. Y ahí es la parte en la que nosotros debemos de seguir claramente esta invitación, de decir sí a lo que sí, no a lo que no, pero con mucha firmeza, porque ahí donde flaqueemos es donde abrimos la puerta a alejarnos de Dios. O sea, no es de que Dios se aleje de nosotros, sino que nosotros abrimos las puertas para irnos alejando y es donde entonces vamos experimentando estos vacíos. Así es, y mira, algo importantísimo que estaba leyendo sobre un hombre que se fue a Irak y andaba en Irak y recorriendo las áreas rurales y todo, y se encontró un pastor, un pastor que reflejaba mucho las costumbres antiguas. Y este pastor tenía a las ovejas, las guardaba en un lugar que estaba muy protegido. Pero para salir de ahí había como un pasillo, y en ese pasillo tenía cubierto con espinas. Y luego estaba la puerta. Pero la puerta estaba abierta. Entonces le decían, ¿y eso por qué es? Dijo, las espinas es porque si viene algún animal
al momento en que se mete por ahí, las espinas no lo van a lastimar, pero van a hacer mucho ruido. Y entonces, al hacer ruido, sabemos de que hay alguien que quiere entrar. Le dicen, bueno, pero está bien, pero si no se mete por un lado, sino que se mete por la puerta, dice, es que la puerta, ahí está el pastor. Por eso Jesús nos dice, yo soy la puerta del redil. Y cuando Él dice, yo soy la puerta, decimos, bueno, pues que no era el pastor. Sí, lo que pasa es que Él es el pastor, pero también Él es el que cuida la puerta, porque es la puerta que nos lleva al encuentro con nuestro Padre. Y Jesús es el que nos invita, por eso decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Y entonces es importante notar que las ovejas a través de la puerta pueden entrar, pero también pueden salir. Y en esa libertad, ¿verdad? También nosotros ejercer este pastoreo con el sentido de no solo normatividad, sino abrazar al que llega cansado. Por algo nos está buscando. Si le sacamos luego la norma, pues ya rompimos esta confianza con la que vino a nosotros. Entonces, ser bien cuidadosos, no volvernos una estructura vacía, una estructura que no vea a esta persona, ¿verdad? Como lo vería el pastor, ¿verdad? Como lo vería Jesús, que no le importó dejar a las 99, y no era que no le importaran esas, sino que sabía el peligro que corrían las otras. Entonces, esas personas que llegan a nosotros, pues nos vean a nosotros como esa persona en la que pueden encontrar un descanso, ¿verdad? Sí, esas ovejas que se nos están encomendando, pues es nuestra responsabilidad. Debemos de entender que es responsabilidad nuestra que estas ovejas estén a buen resguardo, porque vienen buscándonos. Mira, nosotros cada año damos un retiro para las secretarias de las parroquias. Y cuando les damos el retiro les decimos, es que ustedes no tienen idea de lo importante que es el rol de ustedes como secretarias, porque, palabras del Papa Francisco, dice, cuando llega una pareja a una parroquia y les dice, nos queremos casar, dice, qué bonito que la secretaria le diga, felicidades, qué gusto nos da que se quiera casar. Mire, venga para acá para darle la información sobre los requisitos y lo que tiene que hacer. Dice, a veces llegan y le dicen, nos queremos casar. Uy, ¿cuándo se quiere casar? No, porque no va a haber tiempo. Y luego tiene que hacer esto. Y inmediatamente los apagan. Y luego dicen, ¿por qué la gente no se casa por la iglesia? Porque se encuentran que es un broncón, pero general, tremendo. Y dice el mismo Papa Francisco dijo, había una secretaria que le hacían la tarántula. Allá donde estaba él en Argentina. Dice, y esto es para darles una idea de que a veces descuidamos la imagen, porque las que reciben a la gente que va a la parroquia, cuando tienen algún dolor porque falleció algún familiar, porque se van a casar, porque van a bautizar un niño, porque va a ser la primera comunión su niño, o sea, son momentos especiales en su vida. Y estas personas van muy contentas a la iglesia para eso. Y luego les preguntan, ¿está registrado en la parroquia? ¿Y qué es eso, no? El padre Arturo Bañuelas nos da una frase que a mí me encanta. Dice, la gente vota con los pies. ¿Por qué? Porque la gente va a la iglesia que quiera. Y no le puedes decir que no pertenece aquí. Tú sabes que hay lo que se llama el domicilio, el cuasi domicilio y demás y todo eso. Pero lo importante es a dónde perteneces, a dónde vas. Hicimos un mapa de la ciudad del Paso y entonces le preguntamos a la gente que venía a San Marcos, a ver, ¿dónde vives? Queremos ver dónde está la gente que vive aquí en El Paso, que viene a nuestra parroquia. Pues resulta que tenemos gente hasta de Nuevo México que venía a San Marcos. Entonces dijimos, ¿qué está pasando aquí? Es gente que hace ese gran sacrificio de venir desde tan lejos y ni modo de decirle, usted no pertenece aquí. Sí, no, y es que acompañar se debe de volver no un control, ¿verdad? Son un checklist de estoy haciendo todo esto que me dijeron que así era. Claro que importa, ¿verdad? Porque Claro. ayuda a mantener una organización. Pero lo que es el acompañamiento es como ir al lado y nosotros como esos pastores que estamos ahí en las iglesias sirviendo, dile a Jesús que seamos sus instrumentos, que Él toque nuestro corazón, que Él sea el centro de nuestra vida para que nosotros podamos transmitirlo. Está bien difícil.
O sea, claro, está bien difícil porque luego hacemos los corajes, ¿verdad? O sea, yo creo que yo no estoy en el Ministerio de Hospitalidad porque si fuera el ministerio, si yo estuviera en el Ministerio de Hospitalidad, seguramente haría muchos corajes en misa, porque luego me toca ver, asistentes que están mascando chicle ahí en la misa, yo me quiero ahí, concentrar, pero sufro mucho con eso particularmente. Entonces digo, pero qué tal si yo fuera, ¿verdad? Pues a lo mejor sacaría ahí a medio pueblo de Dios por estar mascando chicle en la misa. En fin, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero para decir, no es eso el centro en lo que me voy a concentrar, claro. todo lo demás. Entonces, ¿cómo volver a esos centros de cositas que humanamente nos sacan de nuestro control Ajá. para volver a lo esencial que es la celebración eucarística, el estar atento, ¿verdad? A lo que se vaya necesitando pues claro que sí, ¿verdad? En situaciones más extremas, pues ya, ¿verdad? Pero en este ejemplo que yo pongo es solo un ejemplo para mencionar, pero sí cuiden eso, por favor, ¿eh? Claro que sí. No, y mira, a mí, híjole, es que batallo tanto porque como estás sentado enfrente de la comunidad, aunque tú quieras no poner atención, estás viendo a la comunidad. Entonces allá se levanta uno, allá se mueve el otro, allá un niño anda haciendo esto, acá, aquel está mascando chicle, aquel está levantándose, aquella señora está texteando. Pues, es imposible no estar en eso. Entonces lo que decidí hacer es bajar la mirada. Y entonces, cuando está la homilía del padre o algo, yo bajo la mirada y estoy así. Y luego me dice, parece que estás dormido. Así que le digo, no estoy dormido. Dice, pues parece que estás dormido. Entonces, digo, bueno, voy a levantar los ojos. Y levanto los ojos, pero ya me empiezo a distraer porque hay tanta distracción. Es que realmente la gente no se da cuenta porque todos están viendo al frente. Y al frente nos ven al padre, al lector y a mí que estoy ahí, o al diácono que esté. Nos están viendo nomás como a los tres. Entonces su atención ahí está en el frente. Pero nosotros, como estamos viendo enfrente de nosotros a toda la comunidad, es muy fácil distraerse. Y todos son ovejas. Y como ovejas todos tienen sus necesidades, porque hay ovejas muy latosas, hay ovejas chabelitas, hay ovejas como dan dolores de cabeza, hay ovejas que son renegonas, hay ovejas que no les interesa la comunidad y piensan nomás en sí mismos y no quieren hacer las cosas con los demás. Y todo esto que hace, pues tenemos nosotros que aprender a amarlos a todos. Y para amarlos a todos, pues a cada uno le tenemos que dar un lugar especial en el tratamiento. Y esto implica que a veces, pues, como que no queramos responder de una manera agradable cuando alguien está portándose mal. Y también implica algo bien difícil que es, como ovejas, tener intimidad con el pastor. Porque podemos ser pastor entre las ovejas, pero también luego volvemos a ser ovejas ante el pastor. O Claro. sea, no es que porque yo ya soy servidor, ya no necesito. No, sí necesito y necesito más. ¿De qué? De reforzar esa intimidad con Jesús. Ujú. Buen pastor, porque es Él quien nos va a seguir haciendo que humanicemos, que demos lo mejor de nosotros y que amemos al otro en el servicio, que al final eso es la figura del pastor, el servir. O sea, en todos los evangelios nos va llevando al servicio, pero si lo hacemos humanamente, pues va a estar muy salvaje la cosa. Entonces tenemos que hacerlo desde la fe, desde nuestra intimidad con Jesús, y eso implica acercarnos a los sacramentos otra vez, volver a leer el Evangelio, a acercarnos a una dirección espiritual. O sea, nos requiere más. Ujú. Pero también a veces sabemos servidores que queremos dar el mínimo, ¿verdad? O sea, nomás Ujú. por cumplir. Sí, fíjate que los pastores una cosa que hacen en las noches, las ovejas están durmiendo y cuando duermen se empieza a escuchar un aullido por allá, se escuchan un ladrar de perros salvajes, se escuchan así ruidos extraños y las ovejas empiezan a despertar, se empiezan a asustar, pero el pastor constantemente en la noche despierta y va y grita. Es un grito nada más. ¡Ah! Y se vuelve a acostar. ¿Mm? Y las ovejas escuchan, dice, mi pastor está aquí.
el Señor es mi pastor, nada me falta. Así tan importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que tenemos que estar atentos, porque la voz del Señor siempre está ahí, pero no la escuchamos porque a veces estamos sordos por el dolor, por la preocupación, por la angustia. Estamos tan preocupados de todo ello que dejamos de escuchar la voz del pastor que nos habla. ¿Y qué es lo que nos dice el pastor? El Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta. Esa expresión a mí me tocó fuertemente, porque yo había escuchado cuántas veces ese salmo, muchísimas. Y cuando estaba mi esposa en el hospital, se puso muy malita, en la noche ya no la contaban, me dijeron que le hicieron una operación muy urgente y dijeron, pues hicimos todo lo que pudimos y mañana vamos a ver qué pasa. Ella me dijo que toda la noche estuvo aferrada del brazo de un enfermero. El pobre enfermero estaba junto a ella y ella lo tenía así, se quedaba dormida y cuando se quedaba dormida lo soltaba. Entonces él se iba a quitar y despertaba y lo volvió a agarrar. Al pobre lo tuvo toda la noche ahí todo torcido con ella. Y dice, y toda la noche, dice, toda la noche estuve yo, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Yo llegué a mi casa a encontrarme con mis hijas que estaban muy angustiadas por su mamá, tenían mucho miedo y lloraron, lloraron hasta que se cansaron conmigo y luego ya se fueron a dormir y yo me fui a la cama solo y empecé. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sin saber que ella también estaba con lo mismo. Y en la mañana me hablan del hospital. Entonces cuando me hablaron me asusté todo. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, queríamos decirle que aquí están sus hermanas. Y dije, pero qué onda, ¿no? Pues las locas de mis hermanas fueron y se metieron ahí a terapia intensiva en la mañana. Entonces le dije, bueno, ahorita voy a ir en un rato. Esa mañana me había pedido el padre que hiciera un servicio de comunión. Y dije, pues el padre andaba de retiro, así es que yo fui a hacer el servicio. Y agarré el evangelario, lo leí, me preparé para la homilía que iba a dar. Y cuando llego, me siento y empiezan con las lecturas y luego leen el Salmo 23. Ese momento me tocó tan profundamente porque Dios me estaba diciendo, yo te escuché a ti y a tu esposa, que los dos estaban con el Salmo 23. Y, al sentir eso, yo salí de ahí. Cuando llegué, mis hermanos me dijeron, ¿estás preocupado? Le digo, no. Le dije, porque sé que Dios está con nosotros. Él se manifiesta de tantas maneras. Y el Salmo 23 para mí es tan importante. Después, como a los 4 o 5 meses, estaba, y que vuelven a leer, que llega el domingo del Buen Pastor, y que leen otra vez el Salmo 23, me volvió a pegar. Este fin de semana espero en Dios que no me vuelva a pegar todavía, pero yo recuerdo esas palabras porque cuando las dices a veces suena así, el Señor es mi pastor, nada me falta, pero cuando realmente salen de ti en un momento de necesidad, de dolor, y dices tú, el Señor es mi pastor, nada me falta, entonces lo entiendes y se vuelve tu vida, y en ese momento tienes una perspectiva diferente porque sabes que Dios está contigo y que no tienes que temer absolutamente a nada porque Él es tu buen pastor. Y que este testimonio que usted nos comparte, esta experiencia familiar que vivieron, pues nos toque también a nosotros, nos mueva. Digo, yo lo veo ahorita, ¿verdad? Y obviamente movido, pero también que eso que usted vivió, estoy segura que reforzó su fe y que refuerce la nuestra, porque cuando todo va bien, cuando todo va bien en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra familia, puede olvidarse lo importante que es agradecer y repetir esto. Yo mucho tiempo hice misiones en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y veía a las religiosas, ¿verdad? O sea, con el internado lleno de niñas, niños, etcétera, gente, comunidades y todo, que yo quiero pensar que en el fondo sí estaban preocupadas, pero que viven en una tranquilidad ahí con toda esa belleza de la sierra
y con todo, confiados en que llegará gente, donantes, que van a darles alimento en abundancia para toda la temporada donde no es cosecha. Entonces, y también tenían esa frase, o Dios proveerá, o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, que esto sea una constante en nosotros para reforzarnos, que siempre está, siempre está, siempre está. Solo hay que decir sí, lo hago consciente y te agradezco, ¿verdad? Claro, como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, por el dinero no se preocupen, no hay. Así que si Dios quiere, Él nos va a dar los medios. Pues se nos acabó el tiempo, Nayeli, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que algo se les haya quedado y lo más importante, todos somos pastores y todos debemos oler a ovejas por acompañar a los que están a nuestro lado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que pasen un bendecido fin de semana.